Regresando nuevamente al tema que se va a tratar el día de hoy, es relacionado con comportamientos activos para el bienestar en alumnos y profesores. Para ello, damos la bienvenida a nuestros invitados, quienes son el doctor Antonio Eugenio Rivera Cisneros. Él es decano de Ciencias de la Salud en la Universidad del Fútbol y Deporte. Y al doctor Juan Ricardo López y Taylor, jefe del Departamento de Ciencias del Movimiento Humano, Educación, Deporte, Recreación y Danza. Dichos ponentes interactuarán entre ellos a lo largo de la presentación. Les pido a los asistentes que en caso de tener alguna pregunta para alguno de los ponentes, lo hagan por medio del chat de Facebook, pero es importante que pongan su nombre completo, la institución de donde nos escriben y se responderán las preguntas al final de las presentaciones. Para dar inicio a nuestras exposiciones, les voy a presentar lo que es el currículum del doctor Antonio Eugenio Rivera Cisneros. Él es doctor en Ciencias Médicas y especialista certificado en Medicina del Deporte. Cuenta con un diplomado internacional en Gestión, Organización Universitaria Interamericana por la UNESCO. Fue director del Instituto de Investigación sobre el Trabajo en la Universidad de Guanajuato en el periodo correspondido de 1997 al 2001. Fue director general de Enseñanza e Investigación en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, periodo de 2001 a 2003. Fue también director de Planeación en la Universidad de Guanajuato en el año del 2003. Fue director de la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud en el municipio de Guanajuato, periodo de 2004 al 2007. Fue a su vez gerente general del Club Deportivo Punto Verde de León del 2007 al 2008. También fue director general de la División de Ciencias de la Salud DEAN, Campus León, que pertenece a la Universidad de Guanajuato, periodo 2008-2012. Fue secretario también de Gestión Académica en la Universidad Autónoma de Guadalajara, periodo 2012-2015. Él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 1987 a la fecha. Es también decano de Ciencias de la Salud en The School of Medicine y tiene una reacreditación de medicina por COMAEM y con American Council of Medicine y American Boards para prácticas profesionales. Toca el turno de conocer lo que es también el currículum y la carrera del doctor Juan Ricardo López y Taylor. Él es médico cirujano y partero egresado de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una especialidad en medicina del deporte en la Universidad de Roma. Es maestro en ciencias médicas con orientación a medicina del deporte en la Universidad de Guadalajara. Él es profesor investigador titular C de la Universidad de Guadalajara, director de la Escuela Superior de Cultura Física y Deporte de la Universidad de Guadalajara en el periodo de 1991 a 1994. Fue jefe del Departamento de Ciencias del Movimiento Humano, que pertenece al Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara en el periodo de 1994 al 2001. Actualmente es director del Instituto de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y el Deporte desde el año 1986 a la fecha. Fue presidente también del Panatlón Guadalajara en el periodo 2003-2004. A su vez, fue director de Medicina del Deporte en la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte del 2007 al 2008. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es miembro del Salón de la Fama de Jalisco 2019 y actualmente es jefe del Departamento de Ciencias del Movimiento Humano. En estos momentos cedo el uso de la palabra a nuestros ponentes, iniciando con el doctor Toño. Muy buenas noches, me complazco en estar presente en este privilegiado lugar y saludo con mucho afecto al doctor Juan Ricardo López Taylor, un gran amigo y un reconocido compañero en el mundo académico. También a nuestros coordinadores, Ricardo, a la maestra Cristi, que amablemente nos está coordinando, Omar, y naturalmente a Sofi, que también hemos compartido varias cosas. Me voy a permitir compartir pantalla para iniciar esta presentación.
Bien, el tema, espero se vea, si no me hacen una señal, es comportamientos activos para el bienestar en alumnos y profesores. Estoy en la ciudad de León, Guanajuato en este momento y con esta fecha iniciamos el contenido que hemos preparado con el doctor López Taylor, y créanme que lo hemos hecho con mucho detalle. Contendrá los fundamentos filosóficos del tema, una pequeña introducción, epistemológicos, fundamentos metodológicos, fundamentos tecnológicos y las conclusiones que se deriven de esto. Para iniciar, vamos a describir cada una de las definiciones enciclopédicas que tenemos de comportamiento, activo, bienestar, profesor y alumno. El comportamiento es la manera de funcionar una cosa en una situación determinada. Es activo porque es un recurso con valor que alguien posee con la intención de que se genere un beneficio futuro. Finalmente, el profesor y el alumno están buscando eso, un futuro mejor. Y aprende actualmente el alumno, el estudiante y también el profesor. El bienestar, el estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. El profesor es la persona que tiene por oficio enseñar una ciencia, un arte, una competencia, un método, una técnica. Y el alumno, ahora llamado estudiante, en el modelo educativo por competencias, es una persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en un centro académico. ¿Y por qué hacemos esta diferencia? Quiero señalarles que primero, el valor inicial de la educación es crear una cosmovisión, una filosofía. La epistemología es el conocimiento, el tratado de los hechos, de las ciencias que aprendemos en clases presenciales. Se crea una metodología para generar tecnología. En la enseñanza tradicional se creaba el currículum y el profesor y alumno, el profesor vaciaba toda la información hacia el alumno. Pero actualmente hay un cambio donde el currículum genera una interacción entre profesor y estudiante y se genera un nuevo modelo educativo por competencias. Los fundamentos filosóficos, y en eso abundará el doctor López Taylor, la educación física surge como parte de la civilización actual. Educar el cuerpo, el intelecto y el espíritu se aprecia en diferentes culturas, desde las civilizaciones más antiguas, que van más allá de 4,000 años de historia, en China, India, Sumeria, Egipto, Palestina, Siria y Persia, que es la civilización más antigua y que dio origen a la cultura greco-latina. Inicialmente la educación era física y moral para los conflictos bélicos que en ese tiempo existían. Así las dos polis, Esparta y Atenas, generan el entrenamiento físico y desde entonces ya tenemos a la educación física para crear las metodologías y la preparación de los diferentes juegos, entre ellos los helénicos y para la preparación militar. Así, en el siglo XIX empieza la nueva educación física con la sana distancia. Ahora se genera una cultura amplia de cultura física, educación física y de deporte, que aborda los estilos de vida saludables con el uso lamentable de cuestiones como el doping, el caso de Arnold Schwarzenegger, el caso de Ben Johnson, el caso de Ana Gabriela Guevara o el caso de Kurnikova, que ahora está casado con un famoso cantante, Cristiano Ronaldo, nuestro desaparecido Kobe Bryant, y así, con el paso del tiempo, se han generado nuevos esquemas de entrenamiento. Dentro de estos fundamentos filosóficos, tenemos que entender que en un principio la modernización se convertía en el único medio para hacer frente a las realidades económicas y sociales. La educación se concibe como una condición para generar bienestar social, la cual, de no ser atendida, perjudicaría el nivel de vida de las mayorías. Y aquí vemos alguna imagen de la llamada gimnasia sueca, que empezó a destacar en el siglo XIX y es el fundamento y principio de la educación física, la cultura física y de programas similares que actualmente conocemos. Es un cambio
sustancial en los contenidos y métodos, y por eso la educación física, la cultura física, el deporte, se está moviendo. La educación física se consideró porque era inicialmente normal, era normalista, pero después vinieron las licenciaturas, las maestrías y actualmente los doctorados, y se requiere del reconocimiento de validez oficial de estudios. Cierro mi pantalla y pediría a la maestra que nos haga favor de dar el uso de la palabra al doctor Juan Ricardo. Así es. Gracias, adelante, doctor Toño. Doctor Taylor, continuamos con su intervención, si es tan amable. Muy bien. Bien. Espero que se observe. Primero. ¿Listo? Ok. Sí. Yo ya lo sé. Bien. Buenas noches ya. Muchas gracias. Quiero agradecer primeramente al maestro César Barba por la invitación para participar con ustedes y por facilitar el desarrollo de estos webinars que vienen a complementar y a dar la información que la mera verdad se da por primera vez de esta manera en nuestro medio. A Sofía, al equipo, como ya se mencionó por el doctor Antonio Rivera, Ricardo, a Cristina, a Omar, por pues organizar esto, que aquí estoy en la oficina de ellos, aquí en el Sistema de Educación Media Superior, y lo cual pues es más complicado de lo que parece, pero pues aquí estamos, y muchas gracias también por haber aceptado también la invitación del doctor Antonio Rivera, con quien hemos colaborado, con quien estamos trabajando ya desde hace más de 20 años de edad. Más de 20 años de tiempo. Creo que la información que voy a mencionar ahorita, igual lo vamos a hacer en unos cuantos minutos, complementa la importancia para uno de lo que hablaba el doctor Antonio. Y empiezo con esta diapositiva donde señala, pues, en forma muy resumida, la transformación que ha sufrido, se puede decir, desde la aparición de los monos, de los chimpancés, de los antropoides, y que por X razón, de un momento a otro, decidieron, como dicen, lo aprendí en la preparatoria, a bajarse del árbol y pues tratar de caminar. Y este es el inicio propiamente de la aventura como seres humanos, ya hasta donde se conoce, con alrededor de hace 5 millones de años. Y fue evolucionando este Australopithecus africanis hasta lo que hoy conocemos, pues, de lo que somos nosotros. Esto es importante, y como lo señala esta gráfica, porque una de las cuestiones importantes de lo que estamos hablando, que es la actividad física, hoy por hoy el caminar, que es ahí donde iniciamos nuestra aventura como seres humanos en la Tierra, es hoy, lo vuelvo a repetir, hoy por hoy, el factor más fácil de poder realizar actividad física y uno de los más importantes para conservar nuestra salud. Constatando esta realidad de que hablábamos de cuándo fue la primera vez que el ser humano se paró en sus extremidades inferiores, pues es el haber encontrado a la ya famosa mujer, Lucy, hace entre 3.2 y 3.5 millones de años en Etiopía, pero que se ratifica por unas huellas encontradas en el lugar Latioli, en Tanzania, casi con la misma edad, aunque son estados, países diferentes, pues se habla del crecimiento, y que de ahí parte realmente el ser humano y se diversifica hacia todo el mundo. Lo que estábamos hablando es en esa evolución que hemos tenido, la importancia que tenía el hacer activos, pues era principalmente para sobrevivir cazando, principalmente donde se
recorrían grandes distancias de 8 a 15 kilómetros diarios, dejando una comunidad para ir a encontrar comida y regresar a la tribu, a la comunidad y poder seguir viviendo. Esto tiene un gran, esto que se da entre 30,000 y 50,000 años antes de Cristo, tiene una gran, en un momento dado, igualmente. ¿Por qué? A alguien, y en unos documentales sale una mujer, que se le ocurre que ve el crecimiento de una planta, que en este caso el trigo, y dice, bueno, ¿y qué si yo planto? ¿Qué si yo trato de reproducir esta planta que al final viene siendo el trigo y que viene siendo tal vez el gran parteaguas en nuestra historia, ya que ahí permite que se empiece las personas, hombres y mujeres, a crear pequeñas aldeas y a empezar, entre comillas, a ser sedentarios. Y a través del tiempo, en los siguientes miles de años, pues aparecen las primeras civilizaciones desde 5,000, 3,000 años antes de Cristo. Esto lo que quiero enfatizar es la importancia que tuvo siempre el ser activos, el moverse, y que iba directamente relacionada al mismo tiempo, ya como civilizaciones, con algún tipo de práctica deportiva. Aun cuando en India y en China se sabe pues de que tenían pues sus propias formas, sobre todo relacionadas con la misma caza y el montar en un momento dado el caballo, en Grecia se desarrolla este tipo de acrobacias de saltar sobre un toro, y que no es una ilusión, sino son grabados que se encuentran en diversas partes en la isla de Tera, pero sobre todo en Creta, en la cual, como se puede observar, pues a una mujer, en este caso, saltando sobre un toro, y que tenía que tener pues una gran habilidad atlética. A esto se le puede también mencionar que ya desde entonces, 1500, 2000 años antes de Cristo, pues hemos oído acerca de los Juegos Olímpicos que se realizaban desde ese entonces, pero que en realidad también había una gran cultura por desarrollar alguna actividad física. En este caso, en este dibujo encontrado en la isla de Tera, 1500 años antes de Cristo, hoy conocida más como Santorini, y que viene también desde entonces el gran dilema de lo que tenemos que hacer de actividad física es para la salud, es para la recreación, es para tener una disciplina y una mejor condición física, o la situación de competencia. Y este dilema que todavía desde entonces estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, todavía se mantiene en la antigüedad. Lo que sí hay que reconocer era la gran importancia que los griegos le dieron en sus academias para crear un cuerpo, un ser humano integral, o sea, tanto desde el punto de vista intelectual como desde el punto de vista físico. Perdón. En todo este tiempo, y prácticamente desde entonces hasta el siglo XIX, claro que hay una evolución, claro que hay grandes civilizaciones y vamos por inercia mejorando y mejorando. Pero el gran cambio, el segundo gran parteaguas para muchos, y así uno lo considera, y más en relación a la salud, es la presencia, es la aparición de esta gran cuestión de esta reforma de las fábricas, de la presencia de las fábricas, de la revolución industrial a finales del siglo XIX. Esto cambia completamente el panorama para el ser humano, sobre todo pues en los países en que pudieron desarrollar esta revolución industrial, principalmente Inglaterra, y que de aquí se distribuye este conocimiento a todo el organismo. ¿Y por qué hablo de parteaguas? Porque hasta ese entonces, de acuerdo a esta gráfica proporcionada por el doctor Peter Kaczmarczyk, vemos que prácticamente de esta primera persona, de esta Lucy Afarensis, 3,5 millones antes de Cristo, el índice de masa corporal, que ustedes saben es nuestro índice de obesidad, en el cual pues todavía podemos saber, es nuestra forma de diagnosticar quién está bien, quién está en un, entre comillas, normopeso, o quién está desnutrido, o aquel que ya tiene sobrepeso y obesidad. Pero durante todos estos millones de años,
y prácticamente pues hasta la aparición de la revolución industrial y ya su establecimiento de la revolución industrial, vemos a partir del siglo pasado, en los años 50, la aparición por primera vez en forma poblacional, en toda la población, en mucha parte de la población, el problema de que la aparición de esta obesidad manifestada o diagnosticada por este índice de masa corporal, pero que se da, como ustedes lo están viendo, prácticamente en los últimos 70 años. Entonces, a partir de hasta la revolución industrial no existió, realmente existieron muchos problemas, hambrunas, desnutrición en el sentido de no nutrirse adecuadamente, pero que no se había caído en un problema que hoy hablamos de esta pandemia de obesidad, que se asocia desafortunadamente con otras enfermedades. Entonces, entonces, a partir de este tiempo que pudiéramos hablar de una gran revolución del sedentarismo, una gran revolución de la falta de actividad física, se empezaron a notar que en el ser humano, hombres y mujeres, empiezan a aparecer todas estas patologías, las que más nos golpean por la situación de mortalidad: cáncer de colon, hipertensión, obesidad, diabetes tipo 2, osteoporosis, que vienen relacionadas pues prácticamente con la inactividad física, y en el siguiente segmento trataremos de establecer un poquito más esta situación de qué significa inactividad física. Esto es, y ahí lo quiero dejar en este momento, de decir, la evolución, como conclusión de estas diapositivas presentadas, la evolución desde que aparecimos, o que se considera que el ser humano aparece en la faz de la Tierra a partir de que empieza a caminar, de que se transporta, se transfiere de un lugar al otro en bipedestación, y que existe, como se trató de mostrar, se muestra la evidencia, hasta la aparición en el siglo pasado, en el siglo XIX, desafortunadamente, para muchas cosas, muy afortunadamente, la facilitación de la vida, pero por otras partes que nos conduce a los graves problemas que hoy padecemos, y marcados sobre todo por la inactividad física. Yo aquí lo dejaría, Toño, para que tú continuaras, y creo que se está complementando lo que tú mencionas de las cuestiones epistemológicas y filosóficas, y que esta es nuestra filosofía. Nuestra filosofía es la necesidad de tratar de transmitir a la gente, a los estudiantes, a los maestros, esta grave necesidad que tenemos de movernos, de volver a movernos. Antonio. Muchas gracias, doctor Taylor. Doctor Toño, continuamos entonces con la siguiente intervención, si es tan amable. Con todo gusto. ¿Me permiten compartir, por favor? Pues bien, como lo ha señalado el doctor López Taylor, qué interesante tener este encuentro a manera de diálogo, más que una conferencia. Es que ustedes, como audientes, comprendan que todos los mecanismos que se están viendo acerca de la cultura física, la educación física y tener ese bienestar tan deseable, parte de un principio que es vivir el privilegio de la vida, de tan solo quizá 80 años, quizá más. Y para ello debemos entender que la Organización Mundial de la Salud ha establecido que el bienestar, la salud del ser humano es un bienestar biológico. Ya señaló el doctor López Taylor algunos de los aspectos corporales, fisiológicos, el aspecto psicológico, que también es importante y que nos lleva en ocasiones con malas conductas o comportamientos hacia adicciones, el mal manejo del estrés, el no dormir bien, el no comer adecuadamente, y también la socialización. ¿Por qué hay tanta violencia en este mundo? Pues porque no tenemos la sana convivencia, y ahora esta pandemia, si le queremos tener un valor, nos hace valorar la necesidad de acompañamiento con otras personas. Por lo tanto,
se añade otro concepto al que se le ha denominado el aspecto axiológico. Debemos valorar la vida, debemos valorar nuestro cuerpo y por eso el bienestar biopsicosocial es importante. Es importante señalar que desde una perspectiva de salud, lo primero que tenemos que hacer es la promoción de la salud. Dormir bien, comer bien, hacer actividad física. Cuando tenemos antecedentes en padre, madre, tíos, abuelos que tienen diabetes, hipertensión y otras enfermedades, ahora se añaden la predisposición a enfermedades infecciosas, pues tenemos que establecer un diagnóstico oportuno para limitar el daño y finalmente llegar a una rehabilitación. Y esto nos lleva actualmente, con esto que hemos vivido en tan solo un año y que puede prolongarse por varios años más, esperamos que no, a conflictos de tipo existencial. El deporte sin duda va a llevar, como esta gran corredora que desplazó a Ana Gabriela Guevara en 400 metros, Marion, a la felicidad, sin duda. Pero también grandes personajes del deporte como Michael Phelps, ganador de múltiples medallas, cuando se retiró, se fue y lo encontraron con hashish. Y eso hizo que la Federación Internacional de Natación y el propio Comité Olímpico lo castigaran. Fue perdonado, regresó y volvió a ganar medallas. Así, en estos aspectos llamados epistemológicos, logos tratado, epistemos o epísteme, que significa conocimiento, es importante reconocer a la educación física, a la cultura física y el deporte, no solamente en primaria, en secundaria o en preescolar, en educación media superior, porque esto es para toda la vida. Debemos entender que no solamente es tomar la sana distancia, sino que esto está acompañado, la gimnástica y la higiénica, con estilos de vida saludables. Para ello, debemos considerar que existen alrededor de 140 escuelas formadoras, de acuerdo a esta organización, que es la Comisión de Planeación de la Educación Superior, y existen 72,000 educadores físicos. Todo empieza del normalismo hacia la modernización educativa, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari habló de 10 puntos para la educación, y de estos 6 capítulos, 3 hacían referencia a la educación de una vida saludable y formación cívica y ética. Si consideramos que en México existen 30 millones de estudiantes, de acuerdo a datos dados por el presidente actual de nuestro país, en nivel básico y superior, de ellos 5 millones están en preescolar, 14 millones en primaria, 6,5 millones en secundaria y 5 millones en bachillerato o educación media superior, nos da, adicionando a la población universitaria, que serían aproximadamente 4 millones más, 36,6 millones que debemos formar. Así, quiero dejar hasta aquí esta parte, porque entraremos a aspectos de orden metodológico en un momento y temas como el dopaje, la educación, la investigación. Adelante, doctor López Taylor, y continuamos con este diálogo, por favor. Gracias, doctor Toño. Antes de la intervención del doctor Taylor, le sugiero, por favor, a las personas que nos hacen los comentarios, escriban, por favor, de qué institución nos están visitando, ya sea algún centro universitario o alguna preparatoria. Gracias. Continuamos, doctor Taylor. Bien. Quiero retomar, si me permiten, donde inició Toño, no donde terminó el doctor Antonio, porque sí, no quiero que se pierda un punto muy importante. Algunos médicos lo van a considerar como una posición muy negativa de parte de uno. Pero cuando hablamos tanto de nutrición como de actividad física, estamos hablando de un bienestar integral.
de la felicidad de la persona. ¿Cómo puede esto ayudar a que la comunidad, el ser humano, el individuo, pueda estar mejor, con mejor salud, sin tanta enfermedad, pero sobre todo en un mejor estado psicológico? Desafortunadamente, todo nuestro índice, la mayor parte del índice o cómo se califica si un país es saludable o no, es en relación a su prevalencia de mortalidad, a la mortalidad. ¿Cuántos se mueren y de qué se mueren? ¿A qué edad se mueren? Esto es importante, claro, es un indicador relativamente muy complicado, muy difícil de estar llevando estadísticas, pero es algo muy objetivo. Pero se nos olvidan los otros factores que no son nomás la enfermedad. Y hemos contemplado y contemplamos al ser humano, a ustedes, a los jóvenes, si están enfermos, nomás cuál es su estado de salud. ¿Estás enfermo? ¿Tienes diabetes? ¿Tienes esto? Si no, estás bien. No, no está bien. Tiene otro tipo de problemas, tiene problemas probablemente de drogadicción, tiene problemas familiares, tiene problemas sociales, tiene problemas en relación a la salud mental. Entonces aquí sí, una de las cosas que sí me quería yo enfocar, o al menos mencionar, es que cuando hablamos de salud, desafortunadamente hablamos de mortalidad, pero hay los otros aspectos que en mucho ayuda a la realización de la actividad física para tener una vida mejor. Pero volviendo pues al punto de que es esta diapositiva, es un estudio en realidad presentado desde 1999, desde el 2009, pero que algunos investigadores, sobre todo dirigidos por la doctora Aimin Lee, se han estudiado y reestudiado y aplicado un nuevo tipo de estadísticas, y hoy vemos casi prácticamente con las estadísticas de la década anterior que en el 2012 se reportó que la cantidad de muertes relacionadas con la inactividad física, con la falta de cumplir con la actividad física, es de más de 5.3 millones de muertes. Si ustedes se fijan en la parte que, aunque está en inglés, es fácilmente entendible, la actividad o inactividad física ocuparía como factor de riesgo el cuarto factor de riesgo más importante. Siempre que menciono esto con mis alumnos, desafortunadamente parecería competencia. No es competencia, es simplemente que tiene una gran relevancia la inactividad, así como la obesidad. Y aquí vemos, no, es más importante la obesidad que la inactividad. No, estamos hablando de que cómo es la persona mejor, cómo la persona puede tener una mejor salud. Y si se fijan, está el tabaco, está el control de la glucosa, está el control de la presión arterial, del alcohol, etcétera, que en sí son todos nuestros factores de riesgo. Nosotros nos dedicamos, y siempre lo digo, a vender actividad física, pero sí, ahí está la gran importancia que tiene esta actividad física. Pero estas son estadísticas a nivel mundial. Hoy ya hay otro tipo, cantidad de investigaciones longitudinales, o sea, que se han hecho no a través de meses, sino a través de años, en algunos países, sobre todo Australia, igual en Escandinavia, que tienen la facilidad de haber podido llevar, y en este caso este trabajo en el Instituto Cooper, aquel que hizo el famoso, donde se empezó el libro de los 60 de la aerobics, donde con ese dinero logró hacer un gran instituto donde gente de todo tipo, sobre todo pudientes del área de Dallas-Fort Worth, van a este instituto a valorarse. Y este es un seguimiento de más de 40,000 gentes, casi 41,000 gentes y 13,000 mujeres a través de más de 30 años de tiempo. Y donde, en pocas palabras, ustedes pueden observar que el factor de riesgo, que era lo que veía, va 1 año, 2 años, a los 5 años, fulanito ya no se presentó. A ver, hay que investigar qué pasó. Pues se murió. ¿De qué muere? La principal, y como tenían datos anteriores, o sea, un seguimiento de 3, 5, 10 años, veían que las personas que morían eran más, su principal factor de riesgo en la baja capacidad cardiorrespiratoria. Capacidad cardiorrespiratoria, o sea, no la condición física aeróbica. Más que la obesidad, más que la diabetes, más todavía que la hipertensión.
Y este es un estudio longitudinal, o sea, no es algo que yo creo que se murió, no. Son cuestiones con amplia evidencia y ya lo repito, que se han replicado este tipo de estudios en otras partes. Y llama la atención, pues sí lo enfatizo mucho y trata uno de sintetizar, y sobre todo para este tipo de pláticas, en una sola diapositiva la importancia que esto tiene, pues la importancia de tener actividad física. Entonces, hablando pues de la importancia de la actividad física, es reconocida por la Organización Mundial de la Salud, como otras agencias internacionales, como un factor de riesgo mayor en las enfermedades no comunicables, y se identificó como la cuarta causa más importante globalmente, que era la diapositiva que ya había mencionado en el 2009, se habló de 3 millones, y en este nuevo artículo del 2012 se habla de más de 5 millones de muertes anuales prevenibles. Entonces estamos hablando de este beneficio de la actividad física que tiene, que si hacemos la suficiente cantidad de actividad física, que la hablaremos en el siguiente segmento, sabemos pues ya, no lo quiero repetir otra vez, pero sí sobre todas estas enfermedades que ustedes conocen y que son las principales causas de muerte en nuestro país. Pero, ¿dónde estamos? Ya sabemos que la actividad física sí tiene que ver con mortalidad, que tiene que ver con la salud integral del individuo, pero ¿somos activos o en qué factor de riesgo, a qué nivel de factor de riesgo tendríamos nosotros? En este estudio ya hay una controversia desde mi punto de vista y con la gente que colabora, de que una cuestión son las estadísticas que aparecen en México, sobre todo por esta famosa encuesta nacional Salud, Nutrición, y lo que reporta la Organización Mundial de la Salud. En esta gráfica de acá arriba, en estas dos gráficas para mujeres y hombres, en esta de la izquierda, la OMS reporta que en México el 80-90%, aquí está el 79%, el 80% de las mujeres jóvenes, estoy hablando de jóvenes, estoy hablando de la gente que creo que está atendiendo estas pláticas nuestras, no tiene la suficiente actividad física. Y en hombres, pues esto disminuye un poco a que el 60-70% de nuestros jóvenes no hacen suficiente actividad física. Esto contrasta un poco en estos resultados de la última encuesta, donde se habla que de activos viene siendo 53% y inactivos el 46%. Pero hablándolo así, más de nuestra población, más del 50% de nuestros jóvenes no son lo suficientemente activos, igual las mujeres. Y esto puede entonces variar del 50 al 80%, tratándose, o sea, 70% tratándose de hombres, y en mujeres al 80-90%. Y en esta gráfica de una encuesta que realizó la FEU hace 2 años, donde prácticamente viene siendo lo mismo, que si ustedes juntan este primer color más rojo y el amarillo, verán que más o menos el 50% de nuestra población no alcanza a tener suficiente actividad física. ¿Cuánta actividad física? Bueno, es lo que queremos en momentos más hablar. Pero si ustedes preguntan, bueno, ¿y aquí es cierto o no es cierto? Algo que me da tristeza que nunca lo hayamos podido publicar, pero que realizamos un estudio objetivo con muchachos de preparatoria cuando ingresaron y cuando terminaron, esto es cuando ingresaron, podemos en esta diapositiva ver que el 80%, no de haber borrado esto de Puerto Vallarta, regionales y la zona metropolitana en Guadalajara, el 80%, más del 80% prácticamente de la gente es inactiva, es sedentaria. O sea, el 80%, además de su tiempo, de estos 195, y esto es comprobado no con encuestas, sino con un aparato objetivo que se denomina que se denomina acelerómetro, y que me permite marcar en una semana qué tanta actividad física tiene. Vemos que sí,
que a nivel de la actividad física sí logran tener los 30 minutos, aunque lo que se observó es que estos 30 minutos a la semana diarios no son en forma continua y que prácticamente nuestros muchachos en la preparatoria no realizan actividad física vigorosa, que hoy es una de las mayores indicaciones que se nos dan, que tenemos que tratar de que nuestros jóvenes sean todavía pues, más activos, no nomás moderadamente, sino también realizar actividad vigorosa, y en unos momentos más se darán estas cifras. Y en dinamometría, porque hoy la fuerza cobra tanta importancia como la capacidad aeróbica, vemos que no en los hombres, 395 de estos estudiantes en la muestra de más de 10 preparatorias, tanto a nivel de la metropolitana, de la zona metropolitana como al interior del estado, 30% están en un bajo nivel de fuerza. Irregular el 26%, o sea, la mitad de nuestros jóvenes no reprueban prácticamente, se puede decir así. Y de las mujeres, pues si sumamos estos números es prácticamente lo mismo. La prevalencia, pero por otra parte vemos que el sobrepeso y obesidad, que están muy obesos y que los jóvenes, no, vemos que en realidad, bueno, cuando sumamos sobrepeso y obesidad, sí vemos que más del 30% de nuestra población tiene sobrepeso, tiene obesidad. Entonces, no estamos hablando de encuestas, no estamos hablando de otros datos americanos ni europeos. Estamos hablando de lo que sucede ni siquiera en el país, de lo que sucede en nuestro estado, en nuestra población de preparatorianos. Y aquí vemos este consumo de oxígeno, que es la indicación, la calificación que deberíamos de obtener para mujeres sería alrededor del 35 al 40 y está por debajo de y en los hombres, pues acercarse al 41, al acercarse al 45 mililitros por consumo de oxígeno, para decir que se tiene al menos una regular capacidad aeróbica. Entonces, estas son, ahí Toño yo lo dejaría, para no excederme en tiempo y volver con estas cuestiones de las recomendaciones de actividad física. Muy bien, entonces, doctor Toño, ¿le gustaría continuar con sus siguientes palabras? Con todo gusto. Pues qué interesante la información que nos está proporcionando el doctor López Taylor, porque esto abre un concepto que se ha llamado tomar conciencia o concienciación. Tomar conciencia es un concepto que está relacionado con las prácticas, porque mucha gente trata de hacer actividad física, pero lamentablemente lo hace a través de ciertos productos, y cuando se mete uno al gimnasio, frecuentemente vemos que toman diferentes nutrientes, vitaminas, existe una hipervitaminosis, y ustedes jóvenes que están en un proceso de crecimiento, sobre todo escolar, universitario, que se están educando, tienen el sagrado deber de comunicar. En el chat estamos viendo que hay un interés muy importante por decir, bueno, si estamos conociendo estos problemas de obesidad, de baja capacidad física o aeróbica, de falta de fuerza, que es muy importante, lo destacó muy bien el doctor López Taylor, pues habría que estar considerando incluso el uso de la tecnología. Ahora estamos en un mundo tecnológicamente tan rico que, por ejemplo, a través de aplicaciones en el teléfono como el Heart Rate, que lo pueden bajar como una aplicación gratuita, nos puede estar dando frecuencias cardíacas que nos permiten identificar la intensidad, la duración del ejercicio, y de esta manera disminuir las cifras sin duda aterradoras en consideración que está exponiendo el doctor López Taylor. Y aquí vemos cómo ya se pueden graficar incluso en estos teléfonos o en los llamados relojes inteligentes, que ya hasta nos pueden medir la saturación de oxígeno. Un gran infectólogo, el doctor Alejandro Macías, quien fue el comisionado para detener el virus del H1N1,
señala que hacer actividad física, además de fortalecer nuestro cuerpo, genera inmunidad, aumenta o mejora la capacidad que genéticamente tenemos para afrontar emergencias sanitarias como la que tenemos. Pero para ello existen este tipo de mediciones muy sencillas de hacer. Esta se llama la aplicación de Welltori, que quiere decir y mide incluso la frecuencia cardíaca de una persona. Por eso hablamos de la filosofía, los aspectos históricos, hablamos de la epistemología, el conocimiento y la importancia de hacer actividad física, los métodos que han llevado a determinados elementos, que es el mundo que vivimos. Sin duda, no es una época de cambios, es un cambio de época y nos enfrentamos no a una nueva realidad, se le llama nueva normalidad, pero realmente es una nueva realidad la que estaremos viviendo. Así, cedo la palabra al doctor López Taylor y quisiera acabar en unos momentos con algunas conclusiones generales de orden más bien filosófico con base a lo que hemos expuesto a lo largo de esta plática. Adelante, doctor López Taylor, por favor. Sí, estamos nuevamente. Eso. Bien. Pues continuando con lo que termina para mí el doctor Antonio, es hablar con ustedes de algo que, ¿dónde pueden encontrar información en relación a esto? Primero, sí quiero enmarcar algo que está sucediendo en nuestra propia universidad y en todas las instituciones del país, se puede decir del mundo, por parte de la Organización Mundial de la Salud y de la UNESCO, es que todo lo que hagamos se tiene que alinear en relación a estos objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos que en el 2000 eran 8, que en el 2012 se incrementan a 17, pero interesantemente de estos objetivos no está el de actividad física como tal, no está el de deporte como tal. Entonces, otra vez repitiendo, inteligentemente la doctora Fiona Bull, ahora coordinadora de actividad física en la Organización Mundial de la Salud, desde el 2010 en realidad, venía trabajando en relación a tratar de encontrar esta relación de la actividad física con los objetivos sustentables. Y así presenta un documento, ella y varios investigadores más, donde relaciona que la actividad física tiene importancia, tiene que ver con 9 objetivos. Y en el 2018, en diciembre del 2018, en los últimos meses, sale un nuevo documento, ya por parte de la Organización Mundial de la Salud, donde no es que me parezca, sino que hay evidencia donde la promoción, desarrollo de la actividad física tiene que ver con esto, con 13 objetivos sustentables en relación a los 17 objetivos. Entonces, y en este documento, Move for Health, se habla de algo importante, que no es nomás lo que estamos oyendo de hasta 30 minutos. Si nosotros, nuestras instituciones, el Estado, realmente quiere que hagamos actividad física y nosotros queremos hacer actividad física, tenemos que tener 4 objetivos principales. Uno es el crear las sociedades activas, el crear sistemas activos, crear las personas activas y crear entornos activos. O sea, todo esto se tiene que combinar en realidad para que seamos nosotros más activos. Vienen algunos ejemplos de campañas de comunicación, etc. Esto ya lo sabíamos, pero nadie lo había encuadrado de esta manera, en decir, oye, pues no es nomás entonces un programa de salir a andar en la bicicleta, no es tan solo de caminar, sino si yo quiero hacer una campaña, ¿a qué parte de este ámbito pertenece el crear una campaña? Y que es diferente, la campaña de comunicación, pues tengo que hablar con el experto de comunicación social,
pero no es lo mismo que crear personas activas. Esto de aquí, de campañas, me ayuda para crear personas activas, pero son formas, estrategias diferentes de trabajo. Otro documento sumamente importante que apenas tiene 2 semanas de haber salido y que es continuación de un documento promocionado por la misma Fiona Bull de hace 10 años, donde ahora aparece por la Sociedad Internacional de Actividad Física y Salud, cuáles son las 8 aportaciones, en qué deberíamos de invertir para que realmente la actividad física trabaje. Y estas 8 partes de inversión son el sistema escolar como un todo, maestros, alumnos, las escuelas, las universidades, parte escolar, primaria, etcétera. Enfatizar el transporte activo, el diseño urbano para la actividad física, promoción de la actividad física por profesionales de salud, educación para la sociedad, deporte y recreación para todos, la actividad física en los lugares de trabajo y programas para la comunidad. O sea, nos está hablando de todo esto, si se fijan, embona con la otra parte de lo que hablábamos del otro documento, Move for Health, moverse para la salud. Pero es donde estamos, esto nos permite qué es lo que quiero, cuál es mi capacidad, en dónde estoy. Si estoy trabajando en la universidad, pues me fijo que tengo que hacer cosas dentro de este sistema escolar, que claro que algunas de ellas van interrelacionadas. La promoción del transporte activo, aquí con Ricardo Retano, activista en relación a lo del ciclismo, a lo de transporte, pues a través con la bicicleta. Entonces, este es otro documento que está, ustedes ponen esto en el Google y les va a aparecer estos nuevos documentos. Yéndonos rápidamente pues a las recomendaciones, hago una comparación de lo que empezaron a salir desde los 60, pero este es tal vez un documento muy importante también como recomendaciones, el del Colegio Americano de Medicina del Deporte, que en el 78, si ustedes se fijan, la recomendación era de 3 a 5 días, 60-90% de la frecuencia cardíaca o de la 85% de la máxima capacidad aeróbica, 20 a 60 minutos, actividades con grupos musculares, caminar, correr, etc. Se redefine esto a mediados de los 90, donde ya no son 3, se recomienda la actividad física todos los días de la semana, ya no es esta gran frecuencia cardíaca del 80, 70%, sino de moderado, que me significa del 60, 50, ya estoy obteniendo un beneficio. La acumulación, o sea, que no tengo que hacer los 30 minutos seguidos, sino que cada 10 minutos, 8 minutos, que era en su momento lo que se señalaba, que también se puede considerar como un parteaguas, y que cualquier actividad superior a una caminata a paso rápido era beneficioso. Y por primera vez en este 90 se empieza ya a mencionar, a hablar algo que ya viene en estas nuevas recomendaciones, que se tiene que hacer ejercicios que mantengan o incrementen la fuerza muscular y la resistencia muscular. Pero esto tiene por cuestiones de tiempo me estoy saltando muchas propuestas que ha habido del 2010, del 2018 y el día de hoy, precisamente, aunque no lo crean, ustedes lo pueden ver en el mismo Google, se lanzan las nuevas recomendaciones de actividad física. Un documento de más de 100 páginas que está al alcance de ustedes. Está ahorita todavía en inglés, no tardará en traducirse al español, pero donde está, y pongo tanto de niños y adolescentes como las de los adultos, que va de los 19 años, 18 años, hasta los 64 años de edad. Prácticamente es lo mismo, hacer que 30 minutos diarios de actividad física. Pero en los niños la recomendación son 60 minutos de actividad física, 60 minutos. Y aquí es una de las controversias que tenemos cuando hacemos nuestra encuesta. ¿Quién es el inactivo? Aquel que no hace 30 minutos o sí hace los 30 minutos, pero con estas indicaciones que ya venían desde hace 10 años, pues está siendo un niño inactivo si no hace estos 60. Y podemos preguntarnos así ahorita, ¿qué tan saludables sean nuestros niños si realmente no, cuántos de ellos pueden hacer actividad física al día más de 60 minutos? Y la cuestión de hacer actividad física vigorosa, por lo menos en los niños, 3 días a la semana.
Y la gran, no controversia, sino lo que ahora ya se habla en estas recomendaciones, como ven aquí en inglés, no es nomás la actividad física, sino también el comportamiento sedentario, que hay suficiente evidencia para decir que es un mal para nosotros el estar tanto tiempo sentados a cualquier edad. Entonces se recomienda estar más activo, no estar sentado todo el tiempo, estar el menor tiempo sentado, y que si estamos viendo televisión tratar de hacer algo mientras lo estamos haciendo. La recomendación para estos adultos, pues de 18 años hasta los 64, ya hay otras recomendaciones para niños de 5 años, hay específicas como en Canadá, o hay recomendaciones para el adulto mayor, pero que ahorita por las edades que estamos con las que estamos compartiendo esto, nomás me permití presentar esto. ¿Cuál es la diferencia? Que ya está en relación a las pasadas, que no se habla de 150 minutos, sino la recomendación es de que por lo menos hagas de 150 a 300 minutos y que hagas de vigoroso 2 días a la semana, o pueden ser compartidos o sea, interrelacionados, de 75 a 150 minutos. Las anteriores recomendaciones, compañeros, era a 150, pues si me dijeron que hiciera 150, o sea, 30 minutos a la semana, pues hago 30 minutos a la semana, al día. Pero ya aquí me está diciendo, no, puedes hacer 40, puedes hacer 50, o puedes hacer hoy 20, pero mañana vas a hacer 40. Entonces, el hecho de estos 150 minutos es, otra vez, espero no confundir, a la semana, esto es a la semana. Y la otra recomendación es de que se haga por lo menos 2 días a la semana un programa de fortalecimiento muscular, que no es necesario ir y tratar de ser, como decía Toño, Schwarzenegger, Mr. México, Mr. Olimpia, sino hacer cierto tipo de fortalecimiento muscular. Y lo que se recomienda, la otra es, entonces, que si quiero tener más beneficios, yo debería hacer más de 300 minutos moderado y más de 150 minutos vigoroso. Y otra vez la recomendación en cuanto al comportamiento sedentario prácticamente es que nos estemos moviendo todo el tiempo. Entonces, esto, Toño, ahorita lo dejo y yo también haría después de ti unas conclusiones. Muchas gracias, doctor Taylor. Si les parece a los ponentes, les daremos un tiempo de unos 2 minutos para que cada quien haga su conclusión. Sabemos que este tema de la actividad física da para mucho más, pero pues esperemos que esta información que les haya llegado a todas las personas que estuvieron en la transmisión, sí genere un impacto y sobre todo un cambio. Doctor Toño, ¿nos puede dar por favor su breve conclusión? Con todo gusto. Estoy compartiendo, si tuvieran la bondad de... Está bloqueado, pero son 10 puntos. Perdone, aquí ahorita ya no me permitió. Omar, ¿nos pudieras ayudar, por favor? Pero en tanto, ya tenemos esta posibilidad. Muchas gracias. Quisiera finalizar. El doctor López Taylor hace una interesante disertación con base a la evidencia. Fíjense lo actualizado que está. Hoy 26 de noviembre, aparecen las nuevas recomendaciones para la actividad física por parte de la Organización Mundial de la Salud, que norma, que guía y que debe ser un conocimiento para la vida. Jacques Delors, en 1998, en una conferencia de París, donde dice la educación es un tesoro, con Edgar Morin, y previendo los cambios que tendríamos en las llamadas enfermedades no transmisibles, como son la obesidad, la resistencia a la insulina, la diabetes, etcétera. Ahora tenemos que hablar también de las enfermedades transmisibles, y por eso es importante conjuntar los aspectos de higiene, de educación física y del conocimiento corporal humano. Así, yo concluiría en que, desde una perspectiva amplia y genérica, descubrir el sentido de vida que cada quien tenemos,
¿Qué es lo que quiero de la vida? Y naturalmente, lo comentó el doctor López Taylor, el encuentro con la felicidad. Lo único verdaderamente imperdonable para el ser humano es no ser feliz. Exige naturalmente un conocimiento constante y profundo porque está cambiando constantemente el conocimiento. Está orientado a las llamadas competencias genéricas y específicas que el modelo educativo actual nos está ofreciendo. El trabajo colaborativo. Debemos trabajar en forma conjunta y desaparecer ese viejo modelo que era la persona individualista, la estudiosidad, que implica el trabajo colaborativo, hacer grupos de discusión, que si lo hacemos con juegos electrónicos, ¿por qué no hacerlo de una manera intelectual? Debe estar vinculado a las necesidades y expectativas del entorno, a lo que la sociedad lo vemos. Hay una paradoja, el doctor López Taylor ha sido un fuerte impulsor a nivel nacional e internacional de esa paradoja que tenemos, pues mientras la mitad de los niños está con desnutrición, aunque esto ya ha aumentado, la otra mitad está con obesidad. Y a medida que el ser humano va creciendo en educación media superior y superior, en la que nos sedentarizamos, pues ya no aparece la educación física ni la capacidad para hacer actividad física, agrega valor a nuestra vida como punto número 7. Y por eso el dominio de nuevos métodos y técnicas a partir de recomendaciones como la que nos acaba de exponer el doctor López Taylor. Con un enfoque de riesgo, porque ahora, ¿quién esperaba la pandemia? Podríamos haber estado hablando en noviembre de 2019 y el primer caso y la OMS el 31 de diciembre establece el COVID-19 y a partir del 28 de marzo en México aparece esta enfermedad. ¿Quién lo esperaría hace tan solo un año? Por eso debemos pensar en el futuro, en lo que el futuro se dice, lo único cierto es la incertidumbre, pero para eso debemos prepararnos y es el papel de ustedes, estimados compañeros, profesores y alumnos. Y por eso, elabora tu agenda personal, pero incorpora los elementos del bien ser, del bienestar, en tus competencias, en lo que aprendes día con día. Es un privilegio estar en la universidad y un privilegio compartir estas opiniones. Aquí dejo mis conclusiones finales. Gracias. Muchas gracias, doctor Toño. Continuamos con usted, doctor Taylor, para su conclusión acerca del tema. Bien, me voy a tardar un poquito más de 2 minutos y es en el mismo marco de lo que menciona el doctor Antonio. Sí que a manera de conclusión, primero que la actividad física, las cuestiones deportivas no tienen que ver tan solo con esto que está en inglés, con un capital. Ese es un interesante estudio, trabajo que patrocinó la Nike en el 2012. Más de 300 autores participan en este libro que se hizo, pero un artículo muy interesante es en relación al que la actividad física es una inversión desestimada o bajamente estimada. Y la cuestión es de que nomás se habla de la actividad física como que si fuera una cuestión de actividad, de actividad física. Pero tiene que ver, y aquí están artículos importantes publicados que han sido no recomendados, sino aprobados por pares, en el cual pues se demuestra que la actividad física tiene que ver con el capital intelectual que tenemos, con un capital social, con un capital individual, con un capital emocional y aquí con un capital financiero. Esto lo dejo para una reflexión, tanto para los que están escuchando como para las autoridades, que no es nomás que tenemos que tener programas de actividad física porque van a mejorar nuestro organismo o porque la gente va a vivir más,
sino que tiene que ver en el desarrollo integral, holístico de la persona. El punto que de lo que nos hablaban del comportamiento. El comportamiento es algo que tenemos que reflexionar bastante, porque es nomás, no es cómo o por qué hago las cosas, sino ese por qué lo hago tiene que ver con varios aspectos como cultura, actitudes, emociones, valores de las personas, valores culturales, ética, total, varios aspectos que si no se entretejen en un mucho, nuestro comportamiento va a ser errático y sobre todo cuando estamos hablando de la actividad física. El aspecto que viene y que me va a cambiar para poder cambiar yo mi comportamiento, además de lo que se dice, el aspecto tal vez más importante no es tanto el genético y la cultura, etcétera, es si yo estoy motivado o no. Entonces, una motivación, la raíz dinámica del comportamiento, o sea, esto es qué es lo que me hace moverme. Y tal vez todos que ahorita que vamos a empezar un nuevo año, que va a cambiar esto del COVID, voy a hacer ejercicio, pero a la semana o a los 10 días o al mes, pues lo dejé. ¿Por qué? Porque no encuentro la causa, no he encontrado algo que me motive realmente. Y eso está en ustedes. Sí, estas últimas diapositivas últimamente he venido presentando que se me hacen muy interesantes en base, y tuve la oportunidad de escuchar a esta mujer, esta doctora Michelle Segar, en su libro No Sudar, que es una contraposición a lo que no, pues de lo que se trata es sudar. Y en este libro, en la contraportada, viene los aspectos que mencionan algunos investigadores de lo más alto referenciado, que al leer el libro les hace ver, que algo estamos haciendo mal. Entonces, por ejemplo, uno de ellos dice, nosotros podemos movernos hacia esa meta si entendemos cómo las motivaciones de larga duración se nutren y se enfocan en el autocuidado y autopercepción. Y si usamos habilidades autorreguladas, ¿esto a qué se refiere? A que ustedes mismos tienen que reflexionar sobre lo que están haciendo. Y no es que su profesor de educación física les diga que hagan 10 lagartijas o 20 o que vayan a darle la vuelta a la cuadra. Tienen que encontrar un motivo. Y ese motivo puede ser familiar, puede ser, al principio nos reíamos, pero es una de las cosas más dichas en la actualidad, sacar a pasear el perro. Es una motivación. Para muchos debe de ser una motivación el sacar al perro, y están ustedes también activándose. Y lo que dice aquí otro entrenador personal, que ningún régimen de ejercicio funcionará independientemente de la intención. Yo tengo la intención, pero tiene que haber una motivación intrínseca. Tiene que haber algo que realmente me convenza y que no a los 2 o 3 días lo deje de hacer. Esta otra persona, Barbara Ainsworth, una de las personas que creó lo de los METs, y tiene un libro y que ustedes pueden encontrar en el Google acerca de los famosos METs, cómo cuantificar la actividad física, menciona que al estar leyendo el libro sigo pensando, esto es cierto, la actividad física se ha convertido en un ritual e institucionalizado al punto que si no estamos ejercitándose en el gimnasio, en una clase o en un lugar estructurado, entonces no cuenta. ¿Qué significa? Para hacer ejercicio tengo que tener tenis Nike o Puma, y tengo que traer la última vestimenta, y eso ha distorsionado realmente la intención de la actividad física. Claro, todos nos queremos ver bien, y si tengo la posibilidad de traer una camiseta de esto o aquello, pues mejor, pero hemos convertido el hacer ejercicio, la motivación para hacer el ejercicio es presumir la prenda que traigo. No, tenemos que encontrar, y eso es de cada quien de los que nos están escuchando, si están interesados, tienen que encontrar su propia motivación. Entonces, ¿cuál es la motivación? Y aquí ya lo traté de decir, el objetivo es la salud. Sí, pero ¿por qué no el objetivo puede ser simplemente que me guste, que pueda apreciar mi ciudad, que pueda ir a un parque y apreciar lo verde, lo azul, o hasta lo frío o lo caliente? ¿Por qué nomás estamos pensando que hago la actividad física para que no me dé diabetes?
pero esa no debe de ser la motivación intrínseca, no debe ser realmente el por qué hago la actividad física, sino porque me gusta, me siento mejor al hacerlo, puedo pensar mejor, puedo hacer más cosas si estoy activo y si estoy acondicionado físicamente. Entonces, lo que es el objetivo es moverse por el placer de la vida misma. Y para conclusión, lo que habíamos dicho, 2 veces por semana fortalecimiento, los 150 minutos que ya lo estamos viendo, que son 150, esto es del documento sacado la década pasada. ¿Y cuál sería la diferencia? Dediquen como mínimo 150, ¿no? Ya la palabra mínimo no es, bueno, como mínimo de 150 a 300 minutos, ya cambió. Entonces, ¿puedo hacer 180? Sí, puedo hacer 200. ¿Y por qué cambian estas regulaciones? ¿Por qué cambian estas recomendaciones? Parecen palabras mínimas, pero es que se dan cuenta que nuestro comportamiento está regido por lo que nos dicen. Y si dicen, es que con esto lo tienes, pues nomás esto hago. Alguna vez llegué a oír la pregunta que se hiciera, oiga, ¿y si yo en vez de los 30 no puedo y hice 28, me sirve? Por eso hoy una de las recomendaciones es moverse, que cada paso cuenta, cada movimiento que hago cuenta. Claro, no igual que si lo hiciera en forma moderada o vigorosa, pero algo se suma, se va sumando para tener una mejor salud. En esta cuestión de los canadienses tiene este logo, por decirlo así, la importancia del sudar, la importancia del caminar, la gran importancia de dormir en forma adecuada y la calidad de sueño, 7, 8 horas, que todo pues se embona para tener realmente una mejor salud y una mejor calidad de vida y el menor tiempo posible estar sentado. Entonces, pues es prácticamente lo mismo, por tiempo me lo salto, pero esto lo dejo ya como esto es lo que se le habla cuando hablamos con los médicos o con los entrenadores. Ustedes deberían de tener la consejería basada en 5 A's. Creo que esto, dije, bueno, lo quito, no. Esto lo quisiera que quedara como reflexión de ustedes. Ustedes se pueden preguntar, ustedes pueden averiguar si pueden hacer, si no tienen una contraindicación. Pueden averiguar si ustedes se están preguntando, oye, ¿de veras cuánto camino? Ya les dijo el maestro Antonio, ya en un simple teléfono pueden encontrar datos que les permitan a ustedes saber cuánto se están moviendo. Aconsejar, pues, hay beneficios de la actividad física. Ustedes se les está dando, y estoy seguro que Ricardo y Omar y la directora coordinadora Sofía les va a proporcionar esta información. Está en sus manos, está en su computadora, en su teléfono, para encontrar los niveles apropiados, que en parte ya se habló de esto. El acordar, ¿qué es? Ustedes mismos no necesitan al médico, no necesitan al entrenador. Es ustedes mismos se convenzan, acordar consigo mismo, este va a ser mi plan de acción, esto voy a empezar a hacer y poco a poco voy a ir incrementando. Claro que si puedo tener un entrenador y tener una semblanza más general y más al mismo tiempo específica, pues que me ayude a estar seguro de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces asistir, ver, encontrar estas barreras, bueno, pues no puedo, pero sí se debe de encontrar el tiempo. Si no lo encuentran el tiempo, como decía el profesor Astran, lo van a encontrar para ir con el doctor. ¿Por qué? Porque van a enfermar. Entonces mejor vamos encontrando y tratando de salvar las barreras que se nos presentan y arreglar contigo mismo, a ver, ¿cómo voy a estar? El mismo peso como los anuncios, ¿qué tanta fuerza tengo? ¿Cómo me veo? ¿Qué tanto peso tengo? Pues esto lo quisiera dejar para ustedes, que creo que es algo que lo pueden reflexionar, autoevaluarse ustedes mismos. Entonces, yo les agradezco mucho, igual que Toño, me siento muy honrado de estar con ustedes y con este grupo, y de veras mis felicitaciones por este esfuerzo que se está haciendo. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes por su participación, y en este momento daremos inicio a la sección de preguntas, no sin antes mencionar que es muy importante y es muy grato haber visto la participación y las preguntas de tantas personas que, bueno, por cuestiones de tiempo a lo mejor va a ser un poquito complicado responder a todas,
pero las que no se contesten en este momento en el webinar las haremos llegar de manera directa a ustedes, ya sea por cuestión de email, por si gustan dejar también ahí su correo electrónico o igual la institución a la que pertenecen, por favor. Tenemos una pregunta directamente para el doctor Antonio Rivera. Esta pregunta la hace Fernando Padilla Marván. Él es licenciado en Cultura Física y Deporte y es docente en la Escuela de UTEC Zapopan. Él pregunta, ¿qué tan importante es el contexto epistemológico de la cultura física en este modelo virtual y a su entorno con la falta de movimiento humano en la comunidad escolar? Bueno, sin duda es una pregunta muy interesante. Tuve oportunidad de verla en el chat y por ahí hice un comentario. Sin duda, la parte epistemológica es muy importante. ¿Qué es la epistemología? El conocimiento. Por lo tanto, debemos siempre estar leyendo literatura. Es un aspecto intelectual que nos va a permitir tomar conciencia y llevarnos a la acción, como lo ha expresado el doctor López Taylor con las 5 A's. Ese será mi comentario. Muchas gracias, doctor. Tenemos también otra pregunta de Miguel Ángel Castellanos de Bobadilla, Jocotepec. Él pregunta cómo ha influido la utilización de la tecnología para desarrollar grandes índices de sedentarismo en edades tempranas en la actualidad. No sé si gustaría respondernos el doctor Taylor o doctor Toño. Me gustaría que lo comentara el doctor López Taylor, por favor. Adelante, doctor. Doctor Antonio, ¿me puede apoyar con la respuesta? Con todo gusto, sí. Bueno, el uso de la tecnología, tuve oportunidad de presentar unas diapositivas donde por una parte la tecnología nos ayuda a comprender nuestra propia fisiología, pero lamentablemente el mal uso de la tecnología nos sedentariza. Ya lo dijo el doctor López Taylor. Nuestro cuerpo está hecho para caminar 15 kilómetros diarios, porque así procuraba su sustento. El ser humano debe dar 10,000 pasos y habla el doctor que hasta los niños 12,500, porque son más activos. Lamentablemente, en estudios que se hacen, en ocasiones damos solamente 3,000 pasos. Recientemente, en un webinar, me conté los pasos y movimientos con un reloj, que también ya se dispone de ellos, y di 30 pasos en todo el día. Sin duda, el mal uso de la tecnología, nuestros malos hábitos, van a generar problemas. En consecuencia, debemos tomar conciencia de ello y preparar nuestra agenda todos los días para dedicar un espacio, aunque sea pequeño, para activarnos físicamente y evitar enfermedades. Ese es mi comentario. Gracias, doctor. Y por último, tenemos un comentario de Patti Baltasar, donde dice, yo agregaría cómo hacer atractivo la ejercitación a todos los profesores y administrativos. Doctor Toño, ¿qué opina al respecto? Bueno, sin duda, esto no solamente es privativo, lo vemos en un ámbito universitario, pero es para todo el mundo. Todo el mundo debemos hacerlo. Lo vemos en las personas que físicamente tienen oficios, carpinteros, albañiles, que son seres humanos como nosotros. En la parte administrativa, a veces tenemos desventajas, como el estar sedentarizados y cumpliendo y llenando formatos. Incluso en la estudiosidad implica el conocimiento, no solamente intelectual, sino que a través de la actividad física también podemos conocer muchas cosas de la vida, de las ciencias, de las artes, que fue como empezamos nuestra plática. En consecuencia, debemos buscar espacios, pausas para la salud y establecer agendas de trabajo adecuadas y brindarnos la oportunidad para activarnos físicamente.
Gracias, doctor. Y bueno, veo aquí una pregunta, ya es la última, que me pareció interesante, y es una pregunta que nos hace Aide Alcántara, que pregunta, ¿cuánto tiempo pasa para que el sedentarismo haga estragos en nuestro cuerpo? Bueno, se han hecho ya estudios y se comenta que a los 3 días de estar sedentarizados, empieza a haber desaparición de mitocondrias, empieza a haber una pérdida en la función neuromuscular. Fíjense, con tan solo 3 días. En general se considera que pasados 15 días, de inmediato se ve una disminución en la capacidad aeróbica. Y en 12 semanas la persona se vuelve una persona sedentaria. ¿Cuál es el rango entonces? De 3 días a 12 meses. Y se van perdiendo ciertas capacidades fisiológicas que no deben perderse. Por eso se comenta, cuando menos 3 veces a la semana, idealmente diario, y con 2 días de fuerza, como lo manifestó el doctor López Taylor. Gracias, doctor. Si me permites, Sí, Cristina. Adelante, doctor Taylor. No, ahondar en la respuesta del doctor Antonio, muy interesante la pregunta, y precisamente, bueno, los invito a buscar este documento que les puede pasar, y creo que si ustedes, casi seguro que si ustedes ponen ahí en el Google estas nuevas recomendaciones aparecerán, pero es un documento amplio, 120 páginas, muy digerible, y uno de los puntos cuando habla ya no son nomás las recomendaciones para la actividad física, sino también, entre comillas, para combatir el sedentarismo. Lo que sucede con este sedentarismo es algo que se ha visto desde hace 15, 20 años, que se empezó a notar que la asociación, como ya se menciona, sobre todo con el metabolismo de la glucosa y por lo tanto el inicio de tener mayores problemas en una palabra de patología cardiometabólica, corazón, metabolismo. La pregunta es sí, ¿cuánto tarda? Ya lo dijo Toño, el doctor Antonio, en relación, y prácticamente tenemos ya cierto tipo de manifestación en forma inmediata. Lo que pasa es que también hay una forma de compensar del organismo humano que por lo tanto la patología en sí va a tardar y va a depender en mucho también de la condición genética de la persona, de que en unos va a hacer más estragos que la otra. Y en este documento, hoy rápidamente leyéndolo en relación al sedentarismo, es que no hay todavía la suficiente evidencia para decir que lo que es el problema de las pausas laborales, que si cada hora me tengo que parar 5 minutos, que si cada 45 me pare 8 minutos, y ahorita no se pueden como una recomendación exacta, porque la evidencia, si hablamos científicamente, no se puede establecer este número que diario andamos buscando. Entonces, como una verdad absoluta, lo cual creo difícil, muy difícil que encontremos esa verdad absoluta. Por eso hablamos de la recomendación a la brevedad. En el momento en que pueda pararme, me paro. En el momento en que pueda caminar, camino. Pues tengo que trabajar, pues trabajo. Esto los primeros estudios que empezaron a ver esto es que con las recomendaciones de los 30 minutos, uno decía, yo ya hice mis 30 minutos, fui al gimnasio, me devuelvo a mi trabajo y me quedo otras 4 horas y las 4 horas previas. Hoy llego a la casa y como y me pongo a ver la televisión. Empezaron a ver que las gentes en estudios, que la gente que aún cuando hacía estas, entre comillas, cumplía con las recomendaciones, tanto tiempo de estar sentado alteraba sobre todo el metabolismo de la glucosa, o sea, iniciando pues el proceso hacia la diabetes. Entonces, desafortunadamente, evidencia como tal de decir como una receta, haz tanto, ¿no? Y de hecho, así se manifiesta en estas recomendaciones, y por eso la insistencia ya es, haz no 150, haz de 150, por lo menos hasta 300 minutos a la semana. Entonces, estamos todavía, pero buscando, o sea, los investigadores buscan encontrar datos certeros para respuestas
concretas que la población en lo general hace. Espero que se haya podido entender lo que se dijo y el porqué de las cosas que estamos diciendo. Sí, muchas gracias, doctor Taylor. Ya nada más por último, Hugo, porque es un tema que a mucha gente sí le está moviendo y hay bastantes personas que están preguntando sobre cómo combatir el sedentarismo. No sé si nos pudiera ayudar con esta última pregunta. Bueno, creo ya haberlo mencionado, por ejemplo, ahorita uno que está aquí, llevamos 2 horas sentados o 1 hora y media, me debí de haber parado, acomodar la computadora para al menos estar 10 minutos, 5 minutos parado o salir a caminar. De eso se trata. Porque llegamos, vemos la televisión, las noticias, y ahí nos quedamos 2, 3 horas. Prácticamente algunas no se levantan en toda la tarde viendo las famosas novelas. Bueno, pues no les vamos a quitar las novelas, pero ¿qué tal si se puede parar y ver la mitad de la novela parada? Ay, eso está muy cansado. Muy bien. Pues hay estudios, recuerdo ahorita el del doctor Peter Kaczmarski en Canadá, siguiendo a personas por más de 8 años, 11 años, de trabajadores para el Estado, en el cual el solo hecho de estar más tiempo parado que aquellos que estaban más tiempo sentados, les significaba tener menos mortalidad. No sé si me voy a entender. Entonces aquí estamos hablando, no es tan significativo como el hacer la actividad vigorosa o el hacer la actividad moderada. No me da el mismo rango de beneficio. Pero otra vez, todos los días estar 8 horas sentado más 4 y no caminar, no hacer lo mínimo, va deteriorando mi cuerpo y va facilitando que junto con otros aspectos de nutrición, mi condición genética que pueda tener, de repente se presente, como ya lo mencionaba Antonio, se desencadene una patología. Entonces es tratar el sedentarismo, qué se hace, y ustedes verán en el documento del cual estamos hablando, pues es bajarse, y esto ya se ha dicho de 30 años, 40 años atrás. Voy a llegar al trabajo, pues me bajo 3 cuadras antes, 5 cuadras antes. Ya son 5 o 10 minutos, y si eso lo hago, ya llevo 20 minutos en ese mismo día. O si ando bueno, nomás por hablar del aspecto tan importante de caminar, que hoy por hoy está demostrado que es un aliciente para evitar la patología, sobre todo hablando de diabetes. Entonces, lo vuelvo a repetir, es el subir las escaleras. Se habla de que subir 3, 4, 5 escaleras, 5 pisos, equivale a 15 minutos de ejercicio. No quiero que esto se tome como un dato exacto, pero por ahí va. No lo recuerdo exactamente. Entonces, estoy en este trabajo, estoy aquí en el SEMS, tengo que ir a ver al jefe, tengo que subir allá arriba. ¿No? O ¿cómo le hacemos? Aquí en el edificio de este sistema de educación media superior, se instauró, gracias al rector general y al esfuerzo del maestro César, un gimnasio. Pero me pregunto, oye, ¿y todos los que lo utilizan suben del primer piso, 9 pisos creo que son, ¿verdad, Ricardo? Al último por las escaleras? No, tomo el elevador. Fíjate que si subieras las escaleras, ya estarías haciendo la mitad de tu trabajo que ibas a hacer en el gimnasio, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas de podernos mover, de cuántas veces se sabe que la utilización del carro en mucho, también no recuerdo, es que mucho del utilizar el carro son en viajes de menos de 2 kilómetros, de 3, 4 minutos al Oxxo, a la tienda, aquí o allá. Eso es tratar de empezar a cambiar nuestra forma de ser de lo que hacemos, pero necesito realmente motivar, encontrar la motivación, y la motivación la encuentro en mí mismo, de sentirme mejor, de verme mejor, por lo tanto que voy a estar mejor. Muchísimas gracias, doctor. Y pues bueno, ya también para concluir, gracias a ambos, doctor Toño, doctor Taylor, por resolver las dudas de nuestra audiencia.